Buenas noches, Dios les bendiga. Espero que se encuentren muy bien. Como todos los miércoles, nos toca compartir un mensaje de la palabra, pues en este tiempo me ha tocado compartirlo con ustedes. Y bueno, pues vamos a estudiar algo en el libro de Gálatas. Gálatas 1, vamos a ver del 11 al 13. Vamos en esta noche a estudiar algo acerca de la mente, de los estados de la mente, ¿no? Según lo que nos enseña la palabra. Nuestra mente tiene muchos estados. Y de esos estados depende cómo nosotros podemos percibir, cómo nosotros podemos interpretar, cómo nosotros podemos receptar lo que Dios está haciendo en este tiempo, lo que Dios está hablando, ¿no? Por varias ocasiones en la historia de la Biblia, Dios habló de muchas maneras. Pero estudiando la palabra y pidiéndole al Espíritu Santo que nos dé un poco de claridad, ¿no? Porque muchas veces no todas las personas logramos captar, ¿no? O comprender lo que Dios está haciendo. Y muchas veces el comprender lo que Dios está hablando en diversos tiempos depende de cómo está nuestra mente, ¿ok? Entonces, quisiera comenzar en este texto que está en Gálatas 1. Es uno de mis textos favoritos. Y Pablo lo dice aquí. Dice: hermanos, quiero que entiendan que las buenas noticias que yo les anuncié no son un mensaje humano. No recibí este mensaje de los seres humanos, ni tampoco ellos me lo enseñaron. Lo recibí cuando Jesucristo se me apareció. Pablo expresa que el evangelio que él tiene no se lo enseñó ningún ser humano. Producto de lo que él enseñaba fue de un encuentro personal que él tuvo con Jesucristo. Y aquí yo quisiera hacer un paréntesis porque todos necesitamos ese encuentro fresco con Dios. No es lo mismo que alguien nos cuente su experiencia. Llega un momento en nuestras vidas en el que necesitamos ese encuentro, esa experiencia fresca, esa experiencia personal con el Hijo de Dios. Y Pablo aquí dice que el evangelio que él comenzó a predicar fue a raíz de su encuentro personal con Jesús. No es lo mismo que otras personas nos enseñen a que usted y a que yo podamos tener un encuentro con el Hijo de Dios. Entonces, una de las cosas por las que necesitamos pedir, luchar, clamar, es por tener un encuentro con Dios, un encuentro con su gloria,
porque es lo único que trae transformación en nuestras vidas. Y muchos podrán decir, yo conocí a Dios hace 15 años, hace 20 años, hace 10 años, hace 8 años. Pero es importante reconocer que necesitamos un encuentro fresco con Dios. Solo cuando tenemos un encuentro con Dios es cuando nuestros argumentos se van a caer. Es cuando nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestra lógica se caen. Pablo era un hombre con mucho conocimiento. Todos lo sabemos, que en cierta parte de su vida él dijo que todos sus títulos eran basura, ¿no? Es decir, todo el conocimiento que él tenía, que él aprendió, era un maestro. Él dijo, es basura. Porque el evangelio que él adoptó fue el que se le reveló a raíz de un encuentro con Dios. Algo por lo que todos los hijos de Dios debemos luchar. Debemos tratar de obtener, de poder tener ese encuentro con Dios. Y hay una traducción que habla en este mismo pasaje donde Pablo dice, este evangelio que tengo no lo aprendí por razonamiento humano. Razonamiento humano, conceptos humanos, mensaje humano, todo esto tiene que ver con la mente, ¿ok? Tiene que ver con nuestra mente. Y vamos a continuar en Efesios 4. Efesios 4, vamos a ver el 23 y el 24. Aprendieron a renovar su forma de pensar por medio del Espíritu y a revestirse del nuevo ser que Dios creó a su imagen para que practiquen la justicia y la santidad por saber la verdad. Vamos a ver algo aquí. Veíamos que Pablo tuvo un encuentro con Dios y a raíz de ese encuentro, él comenzó a predicar un evangelio revelado por el Espíritu de Dios. No por enseñanza humana, no por pensamiento, no por razonamiento, no por lógica. Ahora aquí en Efesios 4 nos dice algo que tiene que ver con la mente. Aprendieron a renovar su forma de pensar por medio del Espíritu. Si escudriñamos un poquito más en la palabra renovación, vamos a encontrar muchas palabras, ¿no? Por ejemplo, reformar, regeneración. Pero hubo una palabra que me llamó un poquito más la atención, que habla de metamorfosis, ¿ya? Es decir, es una palabra aliada a lo que es renovación. ¿Qué es metamorfosis? Eso tiene que ver con transfiguración, mudanza y conversión. En otras palabras, lo que dice Efesios 4:23, cuando dice aprendieron a renovar su forma de pensar. Es decir, para yo poder comprender lo que Dios quiere para mi vida, lo que Dios quiere para su vida, para poder comprender el lenguaje de Dios, lo que Dios va trayendo en este tiempo, hay algo que tiene que suceder en mi mente, en su mente. Tiene que haber una reforma, tiene que haber una regeneración, una transfiguración, tiene que haber una mudanza
Tiene que haber un cambio. ¿Ya? Y ahora lo que nos dice aquí es que aprendieron a renovar su forma de pensar por medio del Espíritu. Aquí Espíritu está con E mayúscula, quiere decir por medio del Espíritu Santo. Al nosotros no poder aceptar esta transformación, este cambio, esta mudanza, es muy difícil poder comprender lo que Dios habla. Es muy difícil poder comprender el plan de Dios para mi vida. Es muy difícil para usted poder comprender lo que Dios quiere hacer cuando no hay una mudanza en nuestra mente, cuando no hay una mudanza en nuestros pensamientos, cuando no hay una transfiguración, cuando no hay una transformación, cuando no hay una reforma en nuestra mente, en nuestro pensamiento. Es muy difícil comprender lo que Dios hace. Y cuando hay algo que nosotros no lo comprendemos, no lo hemos entendido bien, allí es donde vienen los choques. Ahí es donde vienen las situaciones en las que comenzamos a chocar, comenzamos a no comprender lo que Dios está hablando. Ahora, ¿cómo podemos obtener este cambio de mente, este cambio de pensamiento, este cambio de argumentos? Porque nuestra mente está llena de argumentos. En nuestra mente están cimentadas las enseñanzas de nuestra niñez, de nuestra familia, las enseñanzas, las costumbres, los hábitos que muchas veces hemos traído desde nuestro hogar, desde nuestras casas, de nuestra cultura, en fin. Y aquí nos dice que para renovar nuestra mente, solo lo podemos hacer mediante el Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo juega un papel muy importante. El Espíritu Santo es alguien a quien yo necesito acudir. Necesitamos acudir al Espíritu de Dios, porque solamente es Él quien nos va a revelar las cosas profundas. Solamente es Él quien sabe cómo ayudarnos a quebrar nuestros argumentos mentales. Solo por medio del Espíritu de Dios es donde podemos ser renovados. Solo con la ayuda del Espíritu Santo puede haber esa metamorfosis, como le dice aquí, que es una mudanza, que nos habla de una transfiguración mental, que nos habla de una conversión, que nos habla de una reforma. ¿Ok? Si no hay un cambio en nuestra mente, que es algo con lo que nosotros tenemos que trabajar con la ayuda del Espíritu Santo, si no hay un cambio mental, si no hay un trato en nuestra mente por medio del Espíritu de Dios, es muy complicado que nosotros podamos comprender lo que Dios hace en este tiempo, la forma en la que Dios habla, la forma en la que Dios obra. Es necesario que haya un cambio de mente, un cambio de pensamiento, y esto lo logramos con la ayuda del Espíritu Santo. Y vamos a continuar. Ahora, la Biblia nos enseña de que nuestra mente puede estar en muchos estados, ¿no? Y usted va a decir, bueno, yo en la iglesia donde yo asisto, pues yo predico, yo libero, yo enseño a niños, yo enseño a personas adultas, pero sabe que a la luz de la palabra, nuestra mente puede estar en muchos estados. Y vamos a ver algo en Romanos 8. Romanos 8, 5 y 6. Ahí nos habla de un estado de la mente y nos habla de la mente carnal.
¿no? Nos dice, los que siguen la mentalidad humana solo piensan en satisfacerla, pero los que viven según el Espíritu solo piensan en satisfacer al Espíritu. El que se deja controlar por su mentalidad humana tendrá muerte, pero el que deja que el Espíritu controle su mente tendrá vida y tendrá paz. Es decir, aquí nos habla de un estado mental y es la mente carnal. ¿Qué es la mente carnal? La que continuamente está pensando en situaciones humanas. O sea, una mente que está concentrada en lo material, en las finanzas, en fin, en muchas cosas, ¿no? Pero no está concentrada en las cosas del Espíritu, ¿ok? Y por cuestiones de tiempo vamos a avanzar, vamos a ver otro tipo de estado mental que está en Tito 1:15. En este texto nos habla de la mente corrompida. Dice, para los de corazón puro, todo es puro, pero para los que están llenos de pecado, nada es puro. Por el contrario, su manera de pensar y su conciencia están corrompidas. ¿Ok? La mente corrompida. Es decir, ¿qué quiere decir la palabra corrompido? La palabra corrompido tiene que ver con algo que está infectado, con algo podrido. También tiene que ver con lo que es corrupto o con algo que está descompuesto. ¿Ok? Entonces, a la luz de la palabra, vemos que existe la mente carnal, vemos que existe la mente corrompida. Y vamos a ver otro tipo de estado mental que nos habla en Efesios 4, vamos a ver del 17 al 19. Lo que les voy a decir es una advertencia del Señor. Dejen ya de vivir como los que no son creyentes, porque ellos se guían por pensamientos inútiles. Su entendimiento está oscurecido, porque están separados de la vida de Dios y porque son ignorantes debido a lo necio que es su corazón. Han perdido la vergüenza, se han dedicado a la inmoralidad y se entregan cada vez más a cometer toda clase de perversiones. Pero esta clase de vida no tiene nada que ver con la instrucción que recibieron de Cristo. Sé que ustedes han recibido su mensaje y han aprendido la verdad que está en Jesús. Ok. Aquí nos dice que este estado mental habla de una mente que está oscurecida. ¿Qué es una mente oscurecida? O hay otra traducción que nos habla de mente entenebrecida. Es decir, una mente que está privada de la luz, que está en completa oscuridad. Parece una mentira, pero es real. Y Dios nos habla a través de su palabra para poder comprender cómo está nuestra mente. Recordemos que la palabra es para el pueblo de Dios. Y muchas veces nosotros podemos asistir a una iglesia y está bien. Pero cuando no hemos comprendido lo que Dios está hablando, quizás hay que ver, hay que analizar, hay que
discernir, como se nos ha enseñado, en este caso, ¿cómo está mi mente? Aquí se toca ser humilde y a la luz de la palabra, ver cómo está mi mente. Quizás mi mente es carnal, vivo pensando en las cosas de la carne, casi no pienso en Dios. Quizás mi mente es corrompida. Una mente corrompida es una mente que fácilmente distorsiona todo, ¿ya? Una mente entenebrecida, es decir, algo entenebrecido es algo totalmente oscuro, donde no hay luz. Y si no hay luz, es como alguien que está caminando a la deriva, no sabe a dónde va. Y vamos a ver un estado más que nos habla aquí mismo en Efesios 4:17. Aquí hay un estado mental del que nos habla solo en el verso 17. Y nos dice: esto pues digo y requiero en el Señor que ya no anden como los gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Miren, la palabra vano, aquí nos dice que vano en griego es mataiotes, que quiere decir falta de propósito o estar vacío. ¿Ya? Cuando dice no anden como los que andan en la vanidad de su mente, es decir, muchas veces nuestra mente está llena de pensamientos que no tienen propósito, que no tienen sentido. Y creo que en muchas ocasiones nuestra mente sí está así. Sí está así. Aquí nos habla de un estado mental, de una mente vana, de pensamientos que no sirven, de pensamientos que no se alinean a Dios, que no tienen propósito, y por el hecho de no tener un propósito, lo que muchas veces pensamos, nos sentimos vacíos. ¿Ya? Entonces, ¿por qué hablamos de la mente? La mente juega un papel muy importante en todas las áreas de nuestra vida. Y en Dios aún más. Está en primer lugar. ¿Por qué? Porque si mi mente está en uno de estos estados, es bien difícil que yo pueda comprender lo que Dios tiene para mí. Si tengo una mente llena de depravación, si tengo una mente oscura, si tengo una mente con, como lo dice aquí, vana, con pensamientos vanos, es muy difícil que yo pueda servirle a Dios con gozo, que yo pueda servirle a Dios con alegría. Porque a veces lo que Dios quiere es que estemos en el lugar donde es su voluntad que nosotros estemos. Si Dios te sitúa en un lugar, si te puso de ujier, si te puso de maestro de niños, si es la voluntad de Dios que esté allí, eso es lo importante, estar donde Dios quiere que nosotros estemos, ¿no? Uno de los pastores de la casa una vez dijo algo que a mí me llamó la atención y se me quedó grabado, ¿no? Un pastor joven de aquí de la casa, y él dijo, lo importante es estar donde Dios quiere que esté. No importa lo que estés haciendo, pero si es la voluntad de Dios que estés allí, allí Dios te va a guardar, ¿no? Entonces, a veces hay ministerios que son vistos, hay ministerios que no son vistos. Hay el ministerio de la oración, de la intercesión, del cuidar de niños. Y a veces la gente piensa que solo por estar en un altar es necesario para que Dios lo vea, y eso es una gran mentira. Porque sencillamente, donde Dios quiere que yo esté, es allí donde voy a estar bien. Pero si mi mente no ha sido renovada, como lo veíamos en Efesios 4, por el Espíritu Santo, este es otro punto clave, no por sabiduría humana. La renovación que Dios quiere en nuestra mente es por la ayuda del Espíritu Santo.
y de personas que Él pone para que nosotros podamos ser guiados y para que nos ayuden a comprender las cosas que muchas veces no entendemos. Pero la renovación para los hijos de Dios no tiene que ver con sabiduría humana. ¿Qué quiere decir esto? Que no tiene que ver con conocimientos humanos. No tengo nada en contra de los maestros, en contra de docentes, no tengo nada en contra de eso, porque yo también estudio y es algo que sirve, pero lo que Dios quiere es que nosotros podamos alcanzar una mente renovada por el Espíritu de Dios y por las personas que Él ha puesto delante de nosotros para que ellos nos ayuden y nos guíen, ya que son nuestros tutores, nuestros mentores, las personas que Dios usa para guiarnos. Entonces, en el plan de Dios para mi vida y para su vida, nuestra mente y el estado de nuestra mente juega un papel muy importante. Porque si nuestra mente no ha sido renovada por el Espíritu Santo, no vamos a comprender y vamos a hacer lo que hizo Pablo. ¿Qué fue lo que hizo Pablo? Él era un cristiano, él era un hombre que sabía Biblia y él mismo lo dice en los versos anteriores que él mataba a los cristianos. Es decir, en vez de ser amigos de Dios, nos constituimos en enemigos de Dios con nuestra sabiduría humana. Pero llegó el momento en el que él tuvo un encuentro con Dios y ese encuentro hizo que él comenzara a vivir por un evangelio revelado por el Espíritu. Es decir, todo conocimiento humano se fue a la basura y vino la revelación de Dios por medio de un encuentro con Jesús. Entonces, en esta noche podemos comprender que necesitamos la intervención del Espíritu Santo para poder tener una mente renovada con su ayuda y así poder cumplir el plan de Dios, así poder entender lo que Dios tiene para su vida y para mi vida. Que Dios les bendiga.